Día tras día, compartimos el tiempo y el espacio con muchas personas amigas, conocidas o totalmente ajenas a nosotros. El comerciante de la esquina, el empleado público, el anciano de la plaza. ¿Son solamente eso? ¿Es lo único que hacen? Muchos esconden sorprendentes conocimientos, actividades que usted quizás no imagina y que hacen a la historia y a la grandeza, desde el anonimato de nuestra ciudad. Usted también puede protagonizar una de nuestras historias, porque todos somos historia. Soy nacida en un lugar muy bonito, cerca, que es Cholila. ¿Conoces Cholila? Sí. Muy bien. Y bueno, pasé prácticamente mi niñez en Cholila y después nos trasladamos acá por razones de estudio, de escuela y todo. Y así fue como estuve 30 años de docencia. Todo lo que deja, todo eso de la experiencia de haber podido tratar con los chicos, con los grandes, con todo y haber visto pasar generaciones que tienen sus cambios, sus cosas tan interesantes. Parece mentira que uno puede percibirlo muy bien. Y fíjate que tanto me gusta lo que hice en mi vida y lo que hago, que todavía tengo taller. Así que tengo taller de chicos y de adultos. Y bueno, tengo mis diálogos con ellos, con los chicos, tan ricos que parece mentira que por ejemplo, que una criatura de corta edad haga ciertas preguntas, haga cosas, diga cosas que son tan interesantes y tan actuales. Y es como si quisieran interiorizarse de verdad, por eso preguntan. Y yo sé que antes a nosotros, a nuestra generación, nos decíamos, no porque son muy chicos, no pueden, cuando seas grande te vamos a decir que lo que... Entonces cuando seas grande ya lo habrías sabido de otra manera, seguro. Entonces todas esas diferencias que hay, cómo contribuye al crecimiento intelectual del chico, es lindísimo. Y bueno, todo eso enriquece la vida de uno que es docente cuando en fin, le gusta la docencia. ¿Cómo era Cholila cuando usted era chica? Bueno, mi padre tenía ahí un molino harinero que dejó de ser cuando Ríos de la Plata compró toda por ejemplo, vendía la harina acá. Entonces, los molinos de Trevelin, de Gel, de Bolsón, no funcionaron más, porque era mejor comprar la harina que empezar a sembrar trigo para hacer todo ese tipo de ¿cómo se llama?, de cosas. Y así fue como los molinos quedaron así, como ustedes ven algunos de los molinos, así está el molino en Cholila. Y bueno, mis recuerdos son infantiles, son llenos de cosas como que los chicos, esa forma de no poder preguntar, de no poder hacer, y de que se le ocurren cosas y no poder comentar. Eso era. Había un gran canal de agua. Y en ese tiempo nevaba más o menos 60-70 centímetros en invierno. Y se repetían las nevadas y alternaban con unas heladas terribles. Entonces el agua que filtraba por el canal, que
allá terminaba muy bajito, muy chicos los parantes, y acá en el molino, donde el receptáculo del agua iba a ser, era más alto. Entonces era como si era una procesión de imágenes. Ya yo veía la imagen, ¿no? Imagen de personas vestidas medio parecidas a los árabes, así todos con tules, con cosas. Y era fascinante quedarse a mirar. Pero era cosas que uno no podía comentarla, porque parecía cositas de locos. Decir, mirá, aparecen las figuras de personas, con chicos, con todo, animales Por ejemplo, uno empezaba a leer figuras, cuerpos, porque el hielo iba acumulando estas latitas, ¿no? que se forman y que el proceso de volverse a cubrir iba dejando como si fuera a vestirlo a la imagen. Bueno, todo eso era lindísimo. Los atardeceres, porque es un cielo diáfano que pocas veces se ve. Y bueno, es muy lindo, muy lindo. Ahora, vivencias como tener, por ejemplo, como vivía, no tenía mucha comunicación, por tratarse de que yo tenía alergia y tenía que estar mucho tiempo encerrada adentro porque era lumínico el problema. Entonces, expuesta a la luz del día fuerte no podía estar, por eso digo yo las tardes las disfrutaba. Y los chicos jugaban, andaban por ahí, qué sé yo cuánto, y yo oía el jugar de los otros, pero yo no podía salir, porque se me rotaba todo, me cerraban los ojos a veces de rotaba. Bueno, y después de grande me trataron y lo superé perfectamente. Bueno, tan perfectamente no, porque por ahí tengo algunos así ataques, pero de otra manera, ya son diferentes. De alergia siempre, ¿no? Otras cosas no. Y eso tal vez aumentó mi vida interior, porque a corta edad yo seguramente pensaba más que otro chico que de esa edad que tiene la gran oportunidad de jugar. Pero bueno, esas son las vivencias de Cholila, bueno, gente del lugar, sencilla, llena por ejemplo, esta gente del campo que es muy cariñosa, muy afectiva, y aparentemente, yo siempre digo aparentemente, por si acaso no es así, es realmente leal, así, muy linda gente, ¿no? Bueno, todos esos recuerdos son recuerdos muy lindos de esa época. La lectura. No podía leer porque yo tenía, antes de ir a la escuela, empezó eso cuando tenía 4 años, 5, por ejemplo, y hasta los 8 no superé, por ejemplo, cuando ya vinimos acá para la escuela y no pude asistir normalmente a la escuela, así que tenía que hacer, por ejemplo, clases particulares o aprender con mis hermanos que estaban todos estudiando en la escuela. Y bueno, así hice la primera parte, porque realmente, bueno, eso es una cosa dramática, ¿no? Tener la gana de saber las cosas y bueno, y tener que postergarlo. Pero, bueno, incluso en Esquel había muy pocos recursos así de salud, como por ejemplo, médicos habían, pero para esto necesitaba un especialista. Ellos mismos lo dijeron. Dice, no, tiene que irse a Buenos Aires. Y bueno, todo era difícil en ese tiempo. Así que no pudo ser. Hasta que yo tuve 20 años ya. Así fue como, podía decir de acá, de Esquel, por ejemplo, que ya era más grande, que de la gente de los Morelli, de la gente que más traté.
después cómo se fue renovando la gente, por ejemplo acá, de qué manera fue creciendo Esquel en la parte intelectual, todo eso es quienes aportaron, por ejemplo cuando vino el Instituto de Arte, que fue una cosa muy linda, ¿no? Y estaba abierto para todos los que quisieran asistir, personas grandes y chicos, para todas las edades. Entonces también asistimos nosotros, fui yo ahí y bueno, ahí hice la parte de plástica que pude hacer porque después se cerró por razones políticas. Y de ahí tengo vivencias muy interesantes porque vino gente, por ejemplo, como Leo Vinci, bueno, una cantidad de pintores muy, muy interesante y que dejaban un montón de cosas porque, por ejemplo, los profesores nuestros eran de La Plata y no sé cómo se arreglaban ellos para traer, porque la escuela no era oficializada, entonces era todo un intento de una gente de Fernández, Cristiani, como se llama, Feldman Coshin, toda esta gente era que había hecho, siempre traía cosas interesantes culturalmente, ¿no? Como será que una vez también trajo gente del Colón, cuando vino a Bariloche a un camping musical que se hizo, hacía una cosa muy, muy abierta, muy linda en Bariloche, y no sé cómo consiguieron ellos que también vengan a Esquel. Así que vinieron como 6 o 7 personajes de estos un violinista, también gente de cantante, una soprano lírica, una mezzosoprano también, un tenor, bueno, gente como así. Bueno, todo eso pasó así muy, muy rápido porque eran todas. Hubo una peña, Michay se llamaba, que también toda esta gente que movía las cosas estas habían hecho. Y también hubo gente muy interesante que vino en ese tiempo. Por ejemplo, me acuerdo que el que vino a hacer Historia del Arte y Historia de la Cultura, que también era de La Plata, de qué manera nos decía que todo el caudal que tenemos dentro nadie nos regala, lo recibimos porque nuestra receptáculo es así tan sensible, ¿no? Entonces, bueno, todas cosas tan lindas de oír, que bueno, si no hubiera sido por toda esa cantidad de gente que vino, bueno, uno nunca hubiera tenido esto, porque yo ir a Buenos Aires a estudiar no hubiera podido ir, en fin, todas esas cosas. Cuando en una familia grande, con mi papá había venido a menos su fortuna y estaba enfermo, y bueno, todo ese tipo de cosas hizo que bueno, se terminaran las posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, ahora, esta gente que vino de la Polivalente, son un grupo de profesores muy interesantes, muy bien preparados y todo, egresados de escuelas de Bellas Artes de La Plata y de Buenos Aires, y están en condiciones de llevar adelante todo eso. Y es como si él todavía no hubiera comprendido que una escuela de arte hay que defenderla, hay que tratar de tenerla porque eso es lo que cultiva realmente por dentro a la gente. Por ejemplo, vamos a suponer que hagan música, que hacen otros tipos de actividades, no solamente plástica, porque cada uno se inclina por lo que más siente. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, eso, que la gente reaccionara un poco
tiene sus hijos y que tienen que crecer y que tienen que ser en un ámbito donde el hombre se desarrolla íntegro. Esa es una de las cosas más interesantes, me parece. Yo por eso digo, me inicié cuando había hecho un curso que Zubaide Madi se llamaba mi profesora. Hicimos un curso de 2 años, muy elemental, en la escuela de adultos. Entonces, cuando ella se fue, por razones obvias, quedé yo en el curso. Pero era tanto mi compromiso de decir, voy a quedar hasta que venga alguien, porque yo por ejemplo, es muy elemental lo que sé, yo estaba segura de que no era. Por ahí apareció el Instituto de Arte y ahí me hizo muy bien. Entonces, eso hizo que las escuelas primarias no tenían plástica primero. Y bueno, después ya empezó a surgir de que sí que se podía ver, y trabajé en todas las escuelas, porque trabajé, por ejemplo, en la escuela politécnica, también en la escuela normal, en el colegio salesiano, en primario y en el secundario, y en la escuela 76, en el primario, y en la escuela 602 es donde me jubilé, que hice para adultos y para adolescentes, niños. Así que yo lo que aprendí lo di todo, ¿no? Porque, y lo sigo dando, porque, bueno, es mi gusto. Pero creo que ahora que están dadas las condiciones, porque entonces era luchar para tener todo eso, y informarse para ser leal con lo que hacía, y tratar de tener, por ejemplo, todas las cosas necesarias como para que cada uno pudiera volcar lo que sentía. Es muy porque no había ni materiales ni nada. Poder inventarse un montón de materiales, que eso ahora entiendo que es una cosa interesante, usar materiales del lugar. Y bueno, es lo que hemos hecho en las escuelas primarias, y yo creo que bueno, las escuelas en Esquel están todas con todas sus asignaturas que corresponden, por ejemplo, plástica, música, ejercicio físico, bueno, y todo lo demás que necesita la escuela primaria. Y de ahí para arriba todo. Bueno, me acuerdo que Miguel Ángel Gueriña, un pintor que bueno, ahora estuvo dejó muchísimo también, nos dejó muchísimo, no como, porque fue nuestro profesor en muy poco tiempo, pero era una persona muy rica en cómo se expresaba, por ejemplo, cómo le daba a uno las pilas que le faltaban para seguir adelante, que es lo interesante. Por ahí todos lo hacen ver demasiado importante a la cosa, y no. Bueno, todos tenemos nuestra medida, nos decía, de hacer. Y bueno, aprovechen ustedes lo que tienen. No me vengan acá con querer ser, por ejemplo, Picasso. El comienzo de la pintura, bueno, siempre está ligada a ciertas presiones políticas o de tiempo, por ejemplo. Los reyes antes tenían un pintor, había miles de pintores, ¿no?
porque era una de las actividades que más se conocía, y aún antes por ejemplo, lo primitivo, ¿quién le enseñó a los primitivos a hacer lo que hacían en las cavernas, en las cuevas, ¿no? Entonces, eso hace de que uno diga, el hombre expresa todo lo que tiene adentro. Y eso que hacían los pintores en esa época, bueno, fue la época clásica, curada, con un montón de leyes de composición que aún las usamos todavía, y que perspectivas y todas las cosas. Ahora decimos perspectiva espacial y antes era perspectiva lineal, por ejemplo, en una época. Después, la gran explosión del hombre cuando se quiere sentir libre para crear es en la época del impresionismo. Por ejemplo, el impresionismo fue el que pintaban al aire libre, en 5 minutos hacían una obra, por ejemplo, así bosquejaban una obra, y bueno, terminaría después o no terminaría, no sé, habría quien la dejaba como estaba, pero eran las impresiones, y hacían con muy poca cantidad de colores, los colores elementales, por ejemplo, los 3 colores primarios y el blanco y el negro, o sea, así se manejaban. Y bueno, el hecho de que hayan dejado, por ejemplo, Velázquez es un pintor que aparentemente se reía de los reyes como quería, porque él se ponía en la obra, los reyes no se dan cuenta. Ponía, por ejemplo, toda ¿cómo se llama? La familia, y los nenes con cara de adultos, por ejemplo. Hijo, María, gran pintor. Los reyes no sabían nada de lo que veían. Parecido a la bebé no tenía nada, pero bueno, una cara de vieja tenía. Y así, por ejemplo, cosas que él tenía como decir, me van a pagar esto que me hacen, de hacerme hacer lo que ellos quieren hacer, porque pintar la familia, pintar las cosas que ellos querían que pinte, y de ahí era exclusividad. No podía pintar otra cosa, no le iban a pagar caro, por lo visto es eso. Cómo el hombre salía de las cosas que se le obligaba por ejemplo, el clasicismo, porque, bueno, estas son las reglas, pero ahí no eran los hombres, era lo que habían aprendido. Es como si dijéramos nosotros aprendemos tal cosa de la música y no la tenemos que seguir haciendo exactamente igual, pero esa nota da para hacer 1000 formas de música. Eso es lo que había. Entonces ellos lo usaron, y así empieza a romper con todos los cánones. Además, después de la Guerra Mundial hay un movimiento, bueno, todo sucumbe a él, ¿no? Que da chatarra de todas las clases, y aparecen los artistas haciendo, por ejemplo, un tipo de esculturas, estructuras vienen siendo de esas cosas, pero eran bellísimas, eran tan armónicas y tan llenas de pasión, como si lo hubieran hecho, usaban, por ejemplo, ciertas cosas y aludían a la figura humana, pero toda destrozada y así. Era una cosa muy, muy linda. Y bueno, esa fue una época también de que sin material, sin nada, usaron eso, porque tenían necesidad de expresarse. Así en todo el paso de la vida, el artista realmente, tenga o no tenga los materiales que necesita. Por eso decía yo que cuando yo no tenía materiales para trabajar en la escuela, me parecía tan mal, y bueno, y empezábamos a usar cosas por ejemplo, yo salí un día con los chicos, me acuerdo, a hacer teníamos que hacer entre los primeros 15 días, reconocimiento de la escuela, reconocimiento de muchas cosas. Y bueno, yo lo usé para decir que reconozcan el color, por ejemplo, el color del cielo, el color de las cosas, el color de las hojas,
y cómo eran y qué sentíamos con tal cosa y todo. Y íbamos pisando, era otoño, íbamos pisando las hojas secas, ¿no? Y entonces uno de los chicos, siempre los chicos escriben lo que uno sin tratar de sugerirle que escriban. Dice la maestra de séptimo grado, dice, vos sabés la composición que me hicieron, dice, y cómo me hicieron de bien, dice, porque decían, por ejemplo, cómo era el ruido de las hojas secas, cómo era el viento, los ruidos del ambiente. Si cerrar los ojos, sentimos mucho más ruido que lo que está con los ojos abiertos. Bueno, todas esas cosas. El chico percibe, además de lo que percibe, anota un montón de cosas que le son útiles. ¿Cuáles serían para usted los condicionantes actuales para la expresión del artista? Usted me decía, en la época de los Reyes, ¿qué sentía? No, ahora se ha despojado totalmente de eso, hay libertad para hacerlo. Lo único que hay que tener la valentía para presentar lo que uno hace y decir qué es lo que uno hace, porque ahora bueno, en Buenos Aires uno ve la forma con las distintas formas con que se expresa la gente, que utiliza, bueno, yo también, en una oportunidad por un tema que me surgió así muy rápido, hice un tríptico donde el primer trabajo se llamaba Basura y Objetos Descartables, y otro trabajo se llamaba Después del Incendio, y otro se llama Desintegración. 3 trabajos que tienen por ejemplo, cómo nosotros podemos usar la basura para trabajar, y podemos usarla no solamente para trabajar plásticamente, sino que también para expresar lo que nos hiere socialmente, las cosas que nos están llegando muy de cerca. Por ejemplo, en eso me acuerdo que en Madrid, hace poco de esto, habían despedido una cantidad de gente, y uno cuando lo siente más cerca se da cuenta que es realidad, y que eso está pasando. Y qué hace esa gente así, de esa manera. Y cómo se habla, entonces, pensaba yo, por ejemplo, de la pureza ambiental que queremos conservar. ¿Y por qué no conservamos mucho mejor lo que significa la dignidad de la gente? De que puedan criar sus hijos, de que puedan ser, por ejemplo, yo creo que el hombre que no tiene trabajo y tiene que llegar a su casa y hay 3 hijos para darles de comer y 3 hijos para ir a la escuela, y que eso es así, terminan desconfiando de su padre, restándole importancia, porque no significa nada para nosotros. Afectivamente ya no, porque él tampoco tiene acercamiento, porque va perdiéndose. Entonces en ese cuadro yo ponía la basura, toda la que tiramos, que igual son objetos descartables, pero que para el medio ambiente no sirven porque no se desintegran. Y tenía la familia purgando la basura, así hacinadas ahí en la basura, y el jefe de familia con la cabeza cortada así por el cuadro, como que no entra en el contexto, que ya está diferente. Entonces todas esas cosas que expresa, que a uno se le ocurren de expresar de esa manera, a mí se me ocurre eso, y bueno, a otro se le ocurre de otra manera, ¿no? Eso es un poco la protesta. Hice otra también de los jubilados anteriormente, también otro tríptico. Y bueno, y también yo creo que es una de las cosas que me toca muy de cerca, son los problemas sociales, porque uno se siente impotente de no poder hacer nada, porque es un gusano al lado de todo lo que hay en realidad.
¿Qué podemos? Podemos dar lo que podemos dar, pero no las grandes cosas para que no ocurran estas cosas así. Quiero decir que el artista no es indiferente a todo lo que pasa a su alrededor. En todas las épocas, el hombre manifestó lo que estaba pasando en el mundo y los cambios que se producieron, se producieron así, vinieron trayendo muchas otras cosas. Por ejemplo, Picasso primero también era un clásico. Y después terminamos con que hacía unas cosas que ponía un ojo por un lado, una cosa por otro, todo así tan extraño y tiene su explicación. Por ejemplo, el Guernica, que es la obra cumbre, que la tuvo que tener en una parte para que no se la fueran a destruir, anduvo prestada en Estados Unidos, en otro, y así. Así que ahora lo recobraron en España, después de la muerte de Picasso. Eso fue el Guernica, un pueblo completamente indiferente a todo, que no pasaba nada, que era, y fueron, lo bombardearon porque, no sé, por equivocación, ¿por qué? Fue bombardeado y arrasado. Entonces, todas esas cosas que pasan, yo siempre pienso que el hombre es capaz de lo más sublime, de lo más hermoso que puede haber en la vida, pero también es capaz de lo más terrible y espantoso. Porque, por ejemplo, usar, la bomba atómica o el átomo, que los que lo hicieron creían que era porque iba a contribuir a algo de la salud que se usa, las energías esas. Pero lo usaban para la bomba atómica. Y después para otros tipos de misiles y cosas que siguen habiendo y que van a seguir existiendo. Así que por eso digo yo, esa forma de ser así es terrible. En el campo de la expresión hay todos los tintes. ¿Y qué pasa, cómo lo vive un artista, el hecho de que la gente que ve su obra interpreta otra cosa distinta a la que usted quiso expresar? Bueno, es una muy buena pregunta, me parece bárbara. Si ve otra cosa, es porque cada uno ve lo que quiere ver, ¿no es cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, acá tenemos un trabajo, ¿ves? Un trabajo que es informal. Pues viene acá alguien y por decir que ve algo, dice veo figuras humanas. O veo cosas así, ¿no es cierto? Entonces, uno lee cosas que no es. Esto era, por ejemplo, versiones de los ovnis. Y me acuerdo que llegó una vez una persona a mi casa en Cholina, era esto. Llega y dice, pasó la luz, dice así, de repente se levantó, dice, pero no alumbraba, se veía blanca. Y después de 20 años, yo estaba haciendo esto, un trabajo. Entonces por ahí no me gustó una parte y limpié así, en redondo eso. Digo yo, la luz blanca, que veía un follaje todo así, y la luz blanca, y bueno, lo terminé y lo dejé ahí. Ese era el mensaje. Por eso uno ve lo que quiere ver también. Y la gente, por ejemplo, viene de distintas cosas, y en lo abstracto, con más razón. Pero lo abstracto no quiere decir que es una cosa que no se puede leer. Cada uno con su sensibilidad está de acuerdo o no en las formas, en las cosas que hay, en el color, hay cosas que uno lo ve con placer, y hay esas cosas que las rechaza porque las rechaza, pero no hay explicación. Por eso dice que la obra no debe tener explicación del pintor. Pero, por ejemplo, uno se siente a veces con la obligación de decir las cosas que se le ocurrieron en ese momento, que son
lo que siente cualquier persona. Así que no es difícil que la gente lo interprete si uno se lo cuenta así. Pero si quiere ver otra cosa, lo ve. Claro, por ejemplo, aquello de una poesía que era al sur, que dice que, por ejemplo, el sur se deterioraba, que no iba, ya no, prácticamente nadie se acordaba, el hombre había puesto el pie sobre la luna, y estaba todo el mundo revolucionado por ello, y que en la Patagonia, un escritor, dice, ¿cómo que se llama? En la Patagonia no había siquiera la pisada de una alpargata de alguien que se interesara por adelantar lo que había. Claro, eran lugares ganaderos, en ese tiempo la Patagonia toda era de ganadero, pero se había sumado una cantidad de gente que vivía de eso, y bueno, que no podía realizarse realmente, porque iba y estudiaba el dueño del ganadero, y los hijos del peón seguían tan postergados como todos los demás, y eran los que más proliferaban, seguramente, ¿no es cierto? Así que bueno, todos tienen una explicación, y también yo le digo siempre a la gente que entrar a una muestra de pintura no quiere decir que tiene que saber pintura, y lo que ve tiene que saberlo apreciar según su sensibilidad, lo va a saber apreciar por el color, por el mensaje que tiene de color, si es que no hay nada figurativo. Eso es interesante, porque si no tiene nada de eso es porque ya directamente no funciona. ¿Usted participó de muestras? Yo he participado, sí, me he puesto en Buenos Aires, por ejemplo, en el Palais de Glace, en el San Martín, en una galería que hay ¿cómo se llama? Que era la Bienal Patagonia. Después en Córdoba, en Santa Fe. En Córdoba hay una obra mía en el Museo Carafe. Y bueno, acá en la provincia, en todas partes. Y he ido a hacer cursos así, por ejemplo, a Madrid, a hacer jornadas de trabajo. Bueno, ha sido muy activo. Por ejemplo, el año pasado estuve invitada a la fiesta del Atlántico Sur con una muestra. Y ahora hay una muestra colectiva de la Esquel que está en la Casa Chubut, también es una obra mía. Así que siempre puedo participar en muchas cosas, por ejemplo, en letra y diseño, que ha salido 3 veces ya. Y bueno, también he participado en muchas cosas. ¿Los pintores de Esquel están organizados? Bueno, se estaba pensando en hacer no sé si agrupación o cómo se llamaría, ¿no? Que para tener personería jurídica, que es lo que necesitan para poder
Bueno, la obra sale afuera, ¿no? Pero tiene que quedar, por ejemplo, ningún transporte se lo recibe si no tiene un seguro. El seguro, por ejemplo, es el valor de la obra. Entonces quiere decir que hay un montón de requisitos que tienen que llenar para poder hacer todo eso, que tienen que estar en términos legales. Y bueno, así que, no sé, ahí me habían invitado a mí también, este grupo de pintores que digo yo que son de la Polivalente, que están radicados acá. Y ahora mire, vuelvo a repetir eso, de que la Polivalente era una escuela de plástica, de música y no sé, otra cosa más, cerámica, no sé, escultura creo que era. Y que era, el título era nacional, en cualquier parte del país podía trabajar. Y ahora pasó a la provincia, y bueno, la provincia no está en condiciones de una cosa tan así, creen, porque la verdad es que no es para tanto. Entonces se redujo la forma. Ahora es una escuela secundaria con orientación artística. Y eso es, por eso digo yo, la gente tenía que reaccionar en el sentido de que para el futuro de Esquel tiene que irse haciendo, si queremos que esto sea una ciudad como Dios manda, hay que ver todos los rubros que necesita. Una escuela de arte es indispensable. ¿Y usted dónde trabaja? Yo tengo mi taller. ¿Acá en su casa? No, allá en la avenida, al lado del tribunal, pasando la casa. Ahí es donde tengo mi taller. La casa vieja de mi familia. Y yo siempre pienso que, bueno, por ejemplo, cuando llega la edad que tengo yo, ya piensa que tiene que haber, que hay otras, pero llegamos a que es como si hubiera llegado a la misma, ¿cómo se llama? Al mismo punto otra vez. No hay nada. Hay y no hay nada. Por esa circunstancia, de que no está valorizado lo que significaría un grupo de gente preparada como para hacer esto y que la escuela de arte no sucumba, ¿no? Y bueno, es lo más tremendo que hay. Importante, porque el chico hace su trabajo y lo termina en 5 minutos. Y bueno, y después no quiere hacer otra cosa, de nuevo, porque lo que tiene captado en su imaginación es eso que hizo. Y reitera el mismo trabajo casi siempre. Por ejemplo, el sol, una figura humana, a lo mejor no del todo terminada. Por ejemplo, todo lo que hacen. Algunos chicos captan más rápido las cosas y otros no llegan a... Por ejemplo, nunca les digo, mirá, a esa figura le faltan las manos, porque él tiene admiración por los ojos, por la boca, por los oídos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo importante que es. ¿Por qué tiene admiración por eso? Porque sabe que con los ojos ve, con la boca se comunica y con los oídos se comunica también. Entonces, ellos lo primero que hacen, igual que por ejemplo, en la pintura rupestre, digamos, cómo destacaban unos que llamaron los alperas, ¿no? Destacaban las extremidades superiores. ¿Por qué? Porque vivían de la caza mayor. Cazaban animales enormes, de grandes, y tenían que ser muy astutos para no morir en caza. Entonces ellos iban, esas cuevas fueron escuelas de caza, escuelas para que los jóvenes aprendieran a cazar. Entonces, de esa manera sabían cuáles eran los tiros estratégicos, las formas de cazar los animales, cómo ellos iban
tenían que ser muy ligeros las piernas, por eso agarraban las piernas. Lo demás era muy esquemático la forma del dibujo. Y en los chicos ocurre lo mismo, solamente lo que ellos van captando como necesario, como especial, después las manos las hacen, por ejemplo. Y los pies los hacen abajo, hacen un ventrículo grande del cuerpo, cuando son chiquitos, así como los... Y hacen acá dos cositas que son los pies, que no tienen piernas. Y entonces sí puede haber alguno que hace la mano y con los dedos y todo, con muchos dedos. Porque todo eso tiene una significación para él. No es que, y no, yo no le corrijo, mirá, tiene 5 dedos, tiene tal esto, no, nada de eso. Porque eso se lo hacen en la escuela. Se enseña los cuántos dedos tiene la mano y todo. Pero yo lo que quiero es que vea cuánto captan y qué es lo que van a hacer de lo que ellos tienen en mente. Por ejemplo, generalmente reiteran la casita, el sol y a lo mejor un bichito, por ejemplo un gato, un perro, no se sabe qué es, pero es un bicho. Y bueno, todo eso está en su mundo interior, y nada más. Eso es todo. Este año hice, por ejemplo, que todos los chicos hicieran la exposición, por ejemplo, de su trabajo, después de mitad de año, iba haciendo el día domingo, hacían la exposición de un chico. Los invitados eran el padre, la familia, los abuelos y nada más, y la familia, nada más, porque ese día íbamos a hablar seriamente de lo que pasaba con ese chico, así como había llegado a eso y cómo había evolucionado y qué significaba, y no. Porque si no los papás guardan las carpetitas y no lo ven más, ni saben qué es lo que pasa, si al chico le sirve, no le sirve, si tiene condiciones. Y no tampoco tienen por qué ser todos pintores, es otra cosa, es otro tipo de conocimiento el que el chico adquiere con eso, es como cantar o como hacer música. Es aprender jugando, no se dan cuenta que con eso van acumulando los conocimientos que corresponden. Y trabajan primero, por ejemplo, después saben qué colores son los cálidos, qué colores son los fríos, qué colores son los colores pastel, los colores, todo, cuando incorporan el blanco y el negro, todo va haciendo esa disciplina, la respeto totalmente, de que vayan haciéndolo y no les cuesta para nada, porque es como la cosa que ellos necesitan, por ejemplo, ir sabiendo cómo funciona el color. Entonces tienen un conocimiento de color que después cuando ya empiezan a pintar, a hacer cosas más comprometidas, entonces, ¿cómo será que los talleres, en una bienal internacional, eligieron, mire, de 22 países, eligieron 6 chicos de mi taller? Yo no podía creerlo. No podía creer porque, digo yo, para mí es el logro más grande que tuve en mi vida. Aparte, tengo premios, pero no son tan como que me hayan dado tanto gusto. Pero eso de que nadie me conocía, de que era una exposición que se... Bueno, y los trabajos están en el Museo de Arte Infantil en Oslo, Noruega. ¿Qué hace? Un día un chico me hace una cosa que me encantó. Así con su rudimentaria forma de trabajar, me hace un paisaje. Una parte era toda clara, todo luminoso, con amarillo, con todo. Y la otra parte oscura, bien oscura. Y se esbozaba la luna en la parte de atrás, así un poco. Yo dije, qué barbaridad, ¿cómo le voy a decir qué lindo que alguna cosa que... mirá vos lo que has hecho, le digo yo, déjamelo mirar. Abajo leo, al otro lado del mundo está la noche. Poético lo que decía el chico, pero qué lindo, porque quiere decir que tienen como para volar de todas formas ellos. Él le interesa el espacio, porque en muchas cosas que hizo hacía las cosas del espacio. Por ejemplo, me hizo los planetas en un momento. Tenía 7 años, estaba terminando primer grado.
Por eso escribía con la letra imprenta. Y él, por ejemplo, ese chico decía eso, porque atrás de él hay un científico, una persona que le gusta investigar. Y otro chico de la misma edad estaba haciendo otras cosas diferentes, cualquier cosa, un artito, una cosita, todo es lindo. Había descubierto la forma, ¿no? Pero ya de otro tipo. Es más lo que tenemos presente. ¿Y los grandes qué manifiestan? Bueno, los grandes hay una cosa muy diferente. Traen ya una forma prefija de lo que es la pintura para ellos. Por ejemplo, el que es un admirador de la pintura clásica va a querer ser clásico. El que es un admirador de la pintura, por ejemplo, impresionista, va a ser tipo de impresionismo, que es lo que hacen más, ¿no? Y bueno, alguno que quiere volar un poco de otra forma, sí, puede, hace cosas. Pero quiero decir que el rudimento del trabajo de pintura, siempre, por ejemplo, cómo es la disciplina, va a ser lo mismo, van a aprender el color, van a aprender a hacer esto, todo lo que significa en plástica, composición, ahí a ellos sí se les hace aprender composición, se les hace aprender, por ejemplo, armonía, todas esas cosas que ya se puede hablar, y hay libros para que lean y para que veamos, y diapositivas para ver pintura y todo, si uno quiere. Pero por ahí hay gente que quiere ver, y otros que no tienen ganas. Yo les digo, bueno, no dicen, no, vamos a pintar, bueno, claro, es libre, completamente libre las cosas. Y los temas cada uno hace cosas diferentes. ¿Sus padres de dónde vinieron? ¿Nacieron en Cholila o...? No. Mis padres, los dos eran chilenos, que mi padre pasó gran parte de su infancia en San Martín de los Andes, Colegio de María Auxiliadora estuvo también. Bueno, y mi padre vino a la Patagonia, no sé cómo, ni cuándo, ni en qué momento se le ocurrió ser ¿cómo que se llama? Un industrial, porque a lo mejor en Chile él sabía de esos molinos, de ese tipo y todo. Porque la maquinaria y todo lo que tenía el molino era una forma hidráulica de trabajo, de movimiento del molino. Tenía que ser con una rueda hidráulica enorme, y bueno, eso era lo que movía el molino. Así que eso puede haber sido que sea en Chile que lo hayas visto. Y bueno, imagínate, vivían todas Alemania, algunas inglesas también. Pero bueno, esa parte no la sé porque yo todavía no. Yo estaba cuando ya estaba todo eso hecho. Estaba pensando el otro día de cómo que vino un suizo y un chileno a hacer el edificio. El edificio ha soportado no sé cuántos temblores y cosas, ¿no? Es un edificio de madera. Bueno, la tabla está puesta así va subiendo para arriba. Y yo decía, claro, estaba pensando el otro día, no se moja adentro ni nada, ni va humedad, porque la lluvia cae y sigue por afuera. Nunca puede introducirse, no hay por donde se introduzca el agua. Entonces, ahí está una cosa bien estudiada. Parece un acordeón abierta de la pared de una cosa. Bueno, unos durmientes enormes, las bases y todas las cosas, vigas y todo eso. Para eso tuvo que tener un aserradero, armar un aserradero ahí, que es donde se preparó toda la madera. Y bueno, hace 79 años más o menos de que hizo todo ese molino y todo eso.